que llevas en tu interior la marca del Creador del universo, que no estás solo ni abandonado. El mundo te ha convencido de que dependes solo de ti mismo, de tu fuerza, de tu inteligencia, de tu capacidad. Y cuando sientes que esas cosas no alcanzan, cuando la realidad te supera, entonces aparece el miedo. El miedo es la ausencia de fe. No me malinterpretes, no estoy diciendo que tengas poca fe o que seas mal cristiano, estoy diciendo que el enemigo ha logrado poner una nube entre tú y Dios y esa nube te impide ver la verdad. Cuando miras las tormentas de tu vida, cuando ves los problemas crecer como olas gigantes, te olvidas de que Cristo está en la barca contigo. Y entonces comienzas a hundirte como Pedro cuando caminaba sobre el agua. La primera verdad que necesitas grabar en tu corazón es esta: Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esas palabras de San Pablo en su carta a Timoteo no son poesía bonita para bordar en un cojín. Son verdad absoluta, son realidad espiritual. El miedo no viene de Dios. Repítelo conmigo: el miedo no viene de Dios. Viene del enemigo, viene del mundo, viene de tu carne herida, pero no viene del Padre que te creó. Cuando sientes ese nudo en el estómago, cuando tu mente empieza a dispararse con pensamientos catastróficos, cuando imaginas los peores escenarios posibles, ahí está actuando el espíritu de cobardía. Y tu primera batalla, hermano, tu primera victoria es reconocer de dónde viene esa voz. No es tu intuición, no es tu inteligencia protegiéndote. Es el miedo tratando de paralizarte, de impedirte que vivas la vida abundante que Cristo te prometió. He visto en mi ministerio, después de tantos años escuchando confesiones y acompañando almas, que la mayoría de las personas no están viviendo, están sobreviviendo. Van de un día al otro arrastrándose, cargando el peso de 1000 preocupaciones, anticipando desgracias que nunca llegan, sufriendo por adelantado cosas que jamás sucederán. Y mientras tanto, la vida real, la vida que Dios les está regalando en cada momento presente, se les escapa entre los dedos. Jesús nos lo dijo con una claridad meridiana en el Sermón de la Montaña. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta cada día su propio mal. Pero nosotros, en nuestra soberbia, en nuestra ilusión de control, creemos que preocupándonos vamos a cambiar algo. La preocupación es la oración más inútil que existe. Es como si le dijéramos a Dios: no confío en ti, así que voy a atormentarme pensando en soluciones que no están en mis manos. Y déjame decirte algo más fuerte todavía: la ansiedad es un pecado contra la esperanza. Sé que suena duro, sé que muchos van a reaccionar diciendo que la ansiedad es una enfermedad, que es química cerebral, que no es culpa de nadie, y tienen razón en parte. Hay ansiedad clínica que requiere ayuda profesional, medicación, terapia. Yo no soy un iluso que niega la realidad de la salud mental. Pero también hay una ansiedad espiritual, una angustia existencial que nace de haber puesto tu seguridad en cosas que no son Dios. Cuando tu paz depende de tu cuenta bancaria, cuando tu tranquilidad depende de que todo salga como tú quieres, cuando tu seguridad está puesta en tu salud, en tu trabajo, en tus relaciones, entonces estás construyendo tu casa sobre arena. Y cuando vengan las tormentas, y vendrán, hermano, porque vivimos en un valle de lágrimas, entonces tu casa se derrumbará y será grande su ruina. Cristo nos lo advirtió en esa parábola: la única roca firme sobre la que puedes construir tu vida es Él. Ahora bien, pasemos a lo práctico. Porque no vine aquí solo a diagnosticar tu dolor, vine a darte remedios concretos, caminos reales que puedes empezar a recorrer hoy mismo. La primera forma de vencer el miedo, la ansiedad y la preocupación es esta: ancla tu identidad en Cristo, no en tus circunstancias. Escúchame bien: tú no eres tus problemas, tú no eres tus errores, tú no eres tus fracasos, tú no eres ni siquiera tus éxitos. Tú eres un hijo amado de Dios, redimido por la sangre de Cristo, habitado por el Espíritu Santo. Esa es tu verdadera identidad. Todo lo demás es transitorio, todo lo demás pasa. Los trabajos vienen y van, la salud fluctúa, las relaciones cambian, el dinero sube y baja. Pero tu identidad en Cristo es eterna, inmutable, inquebrantable. Cuando empiezas cada día recordándote esta verdad, cuando en medio de la tormenta te aferras a quién eres en Dios y no a lo que estás atravesando, entonces el miedo pierde su poder sobre ti. Esta verdad la he visto transformar vidas. Recuerdo a una mujer que vino a mí destrozada porque había perdido su negocio, su matrimonio estaba en crisis y sentía que era un fracaso total. Lloraba desconsoladamente diciéndome: Padre, lo he perdido todo, no soy nadie. Y le dije: detente ahí mismo.
No has perdido lo único que importa. Tienes tu bautismo, tienes a Cristo viviendo en ti, tienes la promesa de vida eterna, tienes un Padre celestial que te ama con amor infinito. ¿Cómo puedes decir que no eres nadie? Eres princesa del Rey del universo. Y empezamos un camino de reconstrucción no desde lo externo, no tratando primero de arreglar el negocio o el matrimonio, aunque eso también lo trabajamos, sino desde lo interno, desde recordarle cada día quién era ella en Cristo. Y 6 meses después, esa mujer era otra persona. Seguía teniendo problemas, sí, pero ya no la definían, ya no la esclavizaban. La ansiedad crece cuando tu sentido de valor y seguridad depende de cosas frágiles. Si tu paz mental depende de que tus hijos se comporten perfectamente, vas a vivir ansioso, porque los hijos son seres humanos libres que van a equivocarse. Si tu tranquilidad depende de que tu jefe te aprecie, vas a vivir con miedo, porque los jefes cambian, las empresas cierran, las circunstancias varían. Si tu identidad está en ser joven y atractivo, vas a vivir en pánico porque el tiempo pasa para todos. Pero si tu identidad está anclada en Cristo, si tu valor viene de ser amado por Dios incondicionalmente, entonces las tormentas de la vida pueden agitar la superficie, pero en el fondo de tu ser hay una paz que el mundo no puede quitar. San Pablo lo vivió. Ese hombre fue encarcelado, golpeado, náufrago, perseguido, y aún así escribía desde la prisión: estoy lleno de gozo en medio de todas mis tribulaciones. ¿Cómo es posible? Porque su identidad no estaba en sus circunstancias, estaba en Cristo. Te voy a dar un ejercicio práctico que debes hacer cada mañana. Antes de revisar tu teléfono, antes de pensar en tu lista de pendientes, antes de preocuparte por el día, quiero que hagas esta oración. Padre, gracias porque soy tu hijo. Gracias porque me amas, no por lo que hago, sino por lo que soy. Gracias porque mi valor no depende de mi rendimiento. Hoy voy a enfrentar desafíos, pero ninguno de ellos cambia quién soy en ti. Soy amado, soy perdonado, soy guardado por tu poder, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Repite esto todos los días durante 30 días. Al principio te parecerá mecánico, pero poco a poco estas verdades van a penetrar en tu corazón, van a bajar de tu cabeza a tu espíritu y vas a empezar a vivir desde esa identidad verdadera en lugar de vivir desde tus miedos y tus heridas. Este es el primer paso fundamental. Sin esto, todo lo demás será como poner curitas en una herida que necesita cirugía. Y aquí viene algo que debes entender. El enemigo de tu alma conoce el poder de esta verdad. Por eso su primera estrategia siempre es atacar tu identidad. Susurra mentiras a tu oído: eres un fracaso, eres indigno, Dios no puede amarte después de lo que has hecho, no tienes arreglo, eres demasiado débil, demasiado roto. Todas esas son mentiras del infierno. El padre de la mentira trabaja día y noche tratando de que olvides quién eres, porque sabe que un cristiano que conoce su identidad en Cristo es imparable. Puede pasar por el fuego y no quemarse, puede caminar por aguas profundas y no ahogarse, puede estar en medio de 1000 enemigos y no temer, porque sabe que Dios está con él. Esta es la diferencia entre el cristiano maduro y el cristiano inmaduro. No es que uno tiene menos problemas que el otro, es que uno sabe quién es en Cristo y el otro sigue buscando su identidad en el mundo. Ahora pasemos a la segunda forma de vencer el miedo, la ansiedad y la preocupación, y esta va a requerir disciplina de tu parte. Estoy hablando de la entrega diaria en oración. No me refiero a rezar de vez en cuando estás desesperado. No me refiero a esas oraciones apresuradas antes de dormir donde le sueltas a Dios tu lista de peticiones como si fuera Santa Claus. Me refiero a una vida de oración real, profunda, constante, donde verdaderamente le entregas a Dios cada preocupación, cada miedo, cada ansiedad en el momento en que aparecen. San Pablo lo dice con claridad maravillosa en su carta a los Filipenses. No se preocupen por nada, sino que en toda situación, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate en esa frase: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no tiene lógica humana, que no depende de que todo esté bien, sino que viene directamente del trono de Dios. Pero aquí está el problema. La mayoría de nosotros no oramos realmente. Hablamos con Dios, sí, le contamos nuestros problemas, pero no los soltamos. Es como si fuéramos a Dios con nuestras cargas, se las mostráramos, le dijéramos lo pesadas que son y luego nos las volviéramos a cargar y saliéramos arrastrándolas. Dios nos dice: dame esa carga, yo la llevaré por ti, pero nosotros no la soltamos. ¿Por qué? Porque en el fondo no confiamos.
porque pensamos que si no nos preocupamos nosotros, nadie lo hará, porque tenemos la ilusión de que nuestra preocupación está haciendo algo útil. Jesús nos invita: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Pero nosotros vamos a Él cansados, nos sentamos un momento en su presencia y luego nos levantamos igual de agobiados porque no le hemos entregado realmente la carga. Entregar no es informar. Entregar es soltar, confiar, descansar en que Él tiene el control. Déjame contarte algo de mi propia vida. Hubo un tiempo en mi ministerio donde estaba absolutamente agobiado. Tenía responsabilidades que me superaban, problemas en la parroquia que no sabía cómo resolver, personas que dependían de mí y yo sentía que me estaba hundiendo. ¿Rezaba? Sí, rezaba mucho, pero mi oración era más bien un lamento, una queja, una exposición de problemas. Hasta que un día, en la capilla en la madrugada, después de otra noche sin dormir, escuché en mi espíritu una voz clara: Ángel, ¿confías en mí o no? Sí, confía, suelta. Y fue como si me dieran un puñetazo en el estómago. Me di cuenta de que no estaba confiando, estaba intentando controlar. Estaba rezando pero sin fe, sin entrega real. Ese día hice algo diferente. Tomé papel y lápiz y escribí cada una de mis preocupaciones. Luego, una por una, las leí en voz alta delante del Santísimo Sacramento y dije: Señor, esto que me está quitando el sueño, te lo entrego. No es mío, es tuyo. Tú eres el pastor de esta parroquia, no yo. Tú eres el que sostiene el universo, no yo. Y físicamente rompí ese papel y lo dejé ahí como símbolo de que lo estaba soltando. ¿Sabes qué pasó? Los problemas seguían ahí al día siguiente, pero yo había cambiado. Tenía paz, podía dormir, podía pensar con claridad. Y poco a poco, sin que yo hiciera cosas heroicas, Dios fue resolviendo cada situación de maneras que yo nunca hubiera imaginado. Esta práctica de la entrega diaria tiene que volverse un hábito. No puedes esperar a estar al borde del colapso para entregarle tus cargas a Dios. Tienes que hacerlo diariamente, momento a momento. Cuando sientas que la ansiedad empieza a trepar por tu pecho, detente inmediatamente y ora. No una oración larga y elaborada, simplemente: Señor, esto que estoy sintiendo te lo entrego. Confío en ti. Y respira profundo. Recuerda que el Espíritu Santo habita en ti, que Cristo vive en ti, que no estás solo. A veces yo oro así: Jesús, no sé cómo vas a resolver esto, pero tú sí sabes. No veo la salida, pero tú ves el panorama completo. Mi parte es confiar, tu parte es actuar. Yo me ocupo de lo que está en mi control, tú te ocupas de lo que está en el tuyo. Y dame la gracia de distinguir entre ambas cosas. Esta oración me ha salvado la cordura 1000 veces. Y algo fundamental que debes incluir en tu vida de oración es la acción de gracias. Fíjate que San Pablo dice: presenten sus peticiones con acción de gracias. No después de recibir la respuesta, sino mientras presentas la petición. Esto es fe pura. Es decirle a Dios: gracias porque ya estás actuando, gracias porque me amas, gracias porque tienes el control, gracias porque eres fiel. La gratitud es el antídoto perfecto contra la ansiedad. Cuando tu corazón está lleno de agradecimiento, no hay espacio para el miedo. Por eso yo recomiendo que cada noche antes de dormir hagas una lista mental de 5 cosas por las que estás agradecido ese día. Pueden ser cosas pequeñas: el sol que salió, el café de la mañana, una sonrisa de tu hijo, un momento de paz. Cuando entrenas tu mente para buscar lo bueno, para reconocer las bendiciones, tu perspectiva cambia completamente. Dejas de enfocarte en todo lo que puede salir mal y empiezas a ver todo lo que ya está saliendo bien. Y créeme, hermano, hay mucho más saliendo bien en tu vida de lo que el miedo te permite ver. Pero déjame advertirte algo antes de seguir. El camino de la fe no es un camino sin tormentas, es un camino donde aprendes a confiar en medio de las tormentas. No te estoy prometiendo que si oras todo se va a arreglar mágicamente y nunca más tendrás problemas. Eso sería mentira y sería venderte un evangelio de prosperidad barato que no es el evangelio de Cristo. Te estoy prometiendo que si aprendes a entregarle todo a Dios en oración, tendrás paz incluso cuando las cosas no se arreglen como tú quieres. Tendrás fuerza incluso en medio del dolor. Tendrás esperanza incluso cuando todo parezca oscuro. Porque no es la ausencia de problemas lo que da paz, es la presencia de Dios. Job lo entendió. Ese hombre perdió todo, absolutamente todo, y en medio de su dolor pudo decir: aunque Él me mate, en Él esperaré. Esa es fe real, no la fe de invernadero que se marchita al primer viento fuerte. Y ahora llegamos a la tercera forma de vencer el miedo,
la ansiedad y la preocupación. Y esta quizás te sorprenda porque es muy práctica, muy terrenal, pero profundamente espiritual. Vive en el presente un día a la vez, haciendo la voluntad de Dios en lo pequeño. La mayoría de tu ansiedad no es por lo que está pasando ahora, sino por lo que podría pasar mañana, la próxima semana, el próximo año. Tu mente vive en el futuro, anticipando catástrofes, imaginando escenarios terribles, jugando con posibilidades que te atormentan. Pero el futuro no existe, es una ilusión. Lo único que existe es este momento presente, este ahora que Dios te está regalando. Y en este ahora muy probablemente estás bien. Tienes aire en tus pulmones, tienes un techo sobre tu cabeza, tienes personas que te aman. La tragedia que estás sufriendo en tu mente no está pasando en la realidad. Estás sufriendo por adelantado, estás crucificándote en cruces que no existen. Jesús fue muy claro cuando dijo, basta a cada día su propio mal. No te pide que ignores el futuro o que no planees nada. Te pide que no te angusties por él. Hay una diferencia enorme entre planear y angustiarse. Planear es prudencia, es tomar las previsiones razonables, es hacer tu parte con responsabilidad. Angustiarse es torturarte con posibilidades, es vivir en un estado constante de alerta por cosas que no están pasando. Yo veo personas que se están perdiendo la infancia de sus hijos porque están angustiados por la universidad que tendrán dentro de 15 años. Personas que no disfrutan su presente porque están aterrados por una vejez que quizás nunca llegue. Personas que no viven su matrimonio porque están obsesionados con prevenir un divorcio que no está pasando. Y así la vida se les escapa día tras día mientras ellos están mentalmente habitando un futuro que los paraliza. La clave está en hacer la voluntad de Dios hoy, en lo que tienes delante, sin preocuparte por mañana. Santa Teresita del Niño Jesús vivió esto de manera hermosa. Ella habló de su caminito, de vivir el amor de Dios en las cosas pequeñas, en los momentos ordinarios, sin grandes hazañas, simplemente siendo fiel en lo poco. Y esa santidad de lo pequeño, esa fidelidad en el día a día, es lo que te mantiene anclado en el presente. Cuando te levantas en la mañana y te preguntas, ¿qué quiere Dios de mí hoy? Y te enfocas en responder esa pregunta con fidelidad, entonces no tienes energía mental para angustiarte por el año que viene. Hoy Dios te pide que seas buen padre, buen esposo, buen trabajador, buen amigo. Hoy te pide que ores, que seas paciente con esa persona difícil, que hagas tu trabajo con excelencia, que perdones esa ofensa. Eso es todo. No tienes que resolver toda tu vida hoy, solo tienes que ser fiel hoy. He conocido personas que han logrado salir de adicciones terribles con este principio. Alcohólicos que dijeron, no voy a pensar en no beber nunca más, eso me abruma. Solo voy a no beber hoy. Y vivieron un día a la vez, y esos días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, y los meses en años de sobriedad. Lo que parecía imposible como totalidad se volvió posible como secuencia de momentos presentes. Y esto aplica a todo. Si estás en medio de una crisis económica terrible, no te tortures pensando en cómo vas a sobrevivir los próximos 10 años. Pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy? Hoy puedo buscar un trabajo. Hoy puedo reducir un gasto. Hoy puedo confiar en que Dios proveerá. Y cuando llegue mañana, será hoy otra vez y Dios te dará la gracia para ese nuevo hoy. Él no te da gracia por adelantado para problemas futuros. Te da gracia suficiente para el día presente. Además, vivir en el presente te permite ver las bendiciones que Dios ya te está dando. Cuando tu mente está en el futuro, te pierdes el milagro de la hora. No ves la sonrisa de tu esposa porque estás pensando en los problemas del trabajo. No disfrutas la cena porque estás angustiado por la cuenta del mes que viene. No percibes la presencia de Dios porque tu mente está en otro tiempo y en otro lugar. Hay un ejercicio de mindfulness, de atención plena, que no es nada nuevo, que los místicos cristianos han practicado por siglos. El hermano Lawrence lo llamaba la práctica de la presencia de Dios. Consiste en estar completamente presente en lo que estás haciendo, ofreciéndoselo a Dios. Si estás lavando platos, lava platos con atención plena, como oración. Si estás conduciendo, conduce presente, consciente de que Dios está contigo en el auto. Si estás conversando con alguien, estate realmente ahí, escuchando, amando, sin que tu mente vuele a tus preocupaciones. Esta práctica transforma lo ordinario en sagrado y te ancla en el único momento donde realmente puedes encontrar a Dios, el ahora. Y aquí quiero hacer una pausa para decirte algo importante. Si has llegado hasta este punto, si me has escuchado con atención, es porque Dios está tocando tu corazón. No es casualidad que estés aquí.
De todas las cosas que podrías estar haciendo ahora mismo, de todos los videos que podrías estar viendo, estás aquí escuchando sobre cómo vencer el miedo y la ansiedad. Eso me dice que necesitas este mensaje. Y te prometo que si aplicas estas 3 formas que estamos viendo, tu vida va a cambiar. Pero no puedes solo escuchar y luego olvidar. Tienes que decidir aplicar esto. Tienes que dar el paso. Y sé que quizás estás pensando, padre, esto suena bien, pero mi situación es demasiado complicada, yo tengo problemas reales, no solo espirituales. Y te entiendo. Pero déjame decirte que no hay problema tan grande que Dios no pueda manejarlo. Lo que pasa es que has estado intentando manejarlo tú solo, con tus fuerzas, y por eso estás exhausto. Es hora de que dejes que Dios sea Dios en tu vida. Ahora, quiero profundizar en algo fundamental que une estas 3 formas. Porque fíjate que las 3 tienen un elemento común, la rendición. Anclar tu identidad en Cristo es rendirte a su definición de quién eres en lugar de la definición del mundo. Entregar todo en oración es rendirte al control de Dios en lugar de intentar controlarlo todo tú. Vivir en el presente es rendirte a la voluntad de Dios hoy en lugar de obsesionarte con el mañana. La rendición no es derrota, hermano, es victoria. Es la paradoja del Evangelio. Cuando te rindes, ganas. Cuando sueltas, recibes. Cuando mueres a ti mismo, vives de verdad. San Juan Bautista lo dijo perfectamente, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Mientras tú estés en el centro inflado de ego, de autosuficiencia, de la ilusión de que todo depende de ti, vas a vivir aterrado, porque es una carga imposible de llevar. Pero cuando Él crece en ti, cuando ocupas tu lugar correcto como criatura dependiente de su Creador, entonces la paz llega. La cultura moderna nos ha vendido la mentira de que la independencia total es madurez, que necesitar a alguien es debilidad, que pedir ayuda es vergonzoso. Y hemos creído esa mentira hasta el punto de la enfermedad. Por eso estamos viendo niveles de ansiedad y depresión sin precedentes en la historia. Porque hemos desconectado al ser humano de su fuente de vida, de su fuente de paz, que es Dios. Hemos intentado ser autosuficientes y nos está matando. La verdadera madurez espiritual es reconocer que eres totalmente dependiente de Dios, que sin Él no puedes hacer nada, como Jesús mismo lo dijo. Que eres como la rama que necesita estar conectada a la vid para dar fruto. Cuando aceptas esa realidad, cuando dejas de luchar contra ella, cuando te rindes a esa hermosa dependencia, entonces empiezas a experimentar la libertad verdadera, porque ya no tienes que cargar con el peso del mundo. Ya no tienes que fingir que eres invencible. Puedes ser vulnerable, puedes decir, no sé, puedo llorar, puedes pedir ayuda, porque sabes que tu Padre celestial te tiene en sus manos. Esta rendición se practica momento a momento. No es una decisión única que tomas un día y ya está. Es una decisión que tomas 1000 veces al día, cada vez que surge el miedo, cada vez que aparece la ansiedad, cada vez que quieres tomar el control. Es como aprender a nadar. Al principio te ahogas porque luchas contra el agua, tensas todos los músculos, entras en pánico. Pero cuando aprendes a relajarte, a rendirte a la flotabilidad natural del agua, entonces flotas sin esfuerzo. Lo mismo pasa espiritualmente. Mientras sigas luchando, tensando, intentando sostenerte por tu propia fuerza, te vas a hundir. Pero cuando aprendes a rendirte al océano del amor de Dios, a relajarte en sus brazos, entonces Él te sostiene sin que tengas que hacer esfuerzos heroicos. No significa pasividad o pereza. Significa que haces tu parte con diligencia, pero confías en que Dios hace su parte, que es infinitamente más grande que la tuya. San Pablo vivió esto de manera radical. Él dice en 2 de Corintios, me glorío en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Para el mundo esto no tiene sentido. El mundo dice, esconde tus debilidades, muestra solo tus fortalezas, nunca dejes que te vean vulnerable. Pero Pablo entendió algo profundo, que la fortaleza de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando tú reconoces que eres débil, que no puedes, que necesitas ayuda, entonces abres un espacio para que el poder de Dios fluya a través de ti. Pero cuando estás lleno de ti mismo, de tu orgullo, de tu autosuficiencia, no hay espacio para Dios. Eres como un vaso lleno de agua sucia. Dios quiere llenarte de agua limpia, pero primero tienes que vaciarte. Y ese vaciamiento duele porque te obliga a soltar todo aquello a lo que te has estado aferrando para sentirte seguro. Tu imagen, tu reputación, tu necesidad de tener razón, tu ilusión de control. Déjame ser aún más específico con ejemplos prácticos. Imagina que te diagnostican una enfermedad seria. El miedo natural aparece y es comprensible, pero ahí tienes una elección.
Puedes permitir que ese miedo te consuma, que domine cada momento de tu día, que te robe la paz y la capacidad de disfrutar el tiempo que tienes. O puedes hacer lo siguiente. Primero, recuerdas quién eres. Soy hijo de Dios. Mi vida está en sus manos. Él me ama y tiene un plan para mí, incluso en medio de esto. Segundo, entregas la situación en oración. Señor, tengo miedo, pero te entrego esta enfermedad. Si es tu voluntad sanarme, sáname. Si es tu voluntad que pase por esto, dame fuerza para llevarlo, pero no permitas que el miedo me robe la vida que me queda. Tercero, vives el día presente. Hoy tengo vida, hoy puedo amar a mi familia, hoy puedo seguir el tratamiento, hoy puedo confiar. No te adelantas al desenlace, no vives en la proyección catastrófica. Vives hoy con Dios haciendo lo que tienes que hacer. O piensa en problemas económicos, que son una de las fuentes más comunes de ansiedad. Estás lleno de deudas, no sabes cómo vas a pagar la renta del próximo mes, sientes que te estás hundiendo. La ansiedad te despierta en la madrugada con el corazón acelerado, haciendo cálculos mentales que nunca cuadran, pero apliquemos las tres formas. Primero, identidad. Yo no soy mis deudas, yo no soy mi situación financiera, yo soy hijo del Dios que viste a los lirios del campo y alimenta a las aves del cielo, y Él me conoce, me ama y sabe lo que necesito. Segundo, entrega en oración. Padre, esta situación me supera, no veo cómo salir, pero tú eres el Dios de lo imposible. Tú abriste el mar rojo, tú multiplicaste panes y peces. Tú puedes proveer para mí, confío en ti. Muéstrame qué hacer y dame paz mientras actúas. Tercero, presente. Hoy voy a hacer lo que está en mis manos. Voy a buscar trabajo. Voy a hablar con mis acreedores. Voy a reducir gastos innecesarios. Voy a trabajar con excelencia. Pero no voy a torturarme con él. Mes que viene, voy a confiar en que Dios proveerá. Y he visto, hermano, he visto con mis propios ojos cómo Dios provee de las maneras más inesperadas cuando confías en Él. O problemas de relaciones que también generan tremenda ansiedad. Tu matrimonio está en crisis, tus hijos están rebeldes, sientes que tu familia se está desmoronando. El miedo te dice, todo va a terminar mal, vas a acabar solo, vas a perder a las personas que amas. Pero recuerda, tu valor no depende de que tu familia sea perfecta, eres amado por Dios incluso en medio del caos familiar. Entrega. Señor, te entrego a mi esposa, a mis hijos, a esta situación que me duele tanto. Haz tu obra en ellos y en mí. Sáname de mi necesidad de controlarlos. Enséñame a amarlos como tú los amas, con paciencia infinita. Presente. Hoy voy a ser la mejor versión de mí mismo que pueda ser. Hoy voy a demostrar amor aunque no sea correspondido. Hoy voy a perdonar aunque me hayan herido. Hoy voy a orar por ellos. Hoy voy a hacer mi parte sin intentar forzar resultados. Y así día a día Dios va sanando, va restaurando, va transformando, pero en su tiempo, no en el nuestro. Y ahí es donde la fe se prueba. Ahora, hay algo que no puedo dejar de mencionar porque sería irresponsable de mi parte. Hay momentos donde la ansiedad y el miedo son tan intensos, tan paralizantes, que necesitas ayuda profesional. Y no hay ninguna vergüenza en eso. Dios usa médicos, psicólogos, psiquiatras, medicamentos. Si tienes una pierna rota, no solo oras, también vas al médico. Lo mismo con tu salud mental. La fe y la terapia no son enemigas, son aliadas. Yo he enviado a muchas personas a profesionales de la salud mental y he visto cómo esa combinación de apoyo espiritual y apoyo clínico produce sanación profunda. Si tu ansiedad es tan severa que no puedes funcionar, si tienes ataques de pánico constantes, si el miedo te tiene completamente paralizado, por favor busca ayuda profesional. No es falta de fe, es sentido común. Dios te dio inteligencia para usar los recursos que Él ha puesto a tu disposición. Y mientras buscas esa ayuda, aplica todo lo que estamos viendo aquí porque funcionan en conjunto. También quiero hablarte de algo que muchas veces alimenta nuestra ansiedad sin que nos demos cuenta: el pecado no confesado. Hay una culpa que nos carcome por dentro, un remordimiento que no hemos llevado al sacramento de la reconciliación, y esa carga espiritual se manifiesta como ansiedad. Tu conciencia te está gritando, pero como no quieres escuchar ese grito, lo interpretas como ansiedad generalizada. He visto esto tantas veces. Personas que vienen a mí angustiadas, sin poder explicar por qué se sienten así. Y cuando empezamos a hablar, eventualmente sale a la luz algo que no han confesado: una infidelidad, una mentira, un robo, un aborto, algo que los está destrozando por dentro.
Y cuando finalmente lo confiesan, cuando reciben el perdón y la absolución sacramental, es como si les quitaran 1000 kilos de encima. La paz regresa, el sueño regresa, la alegría regresa. Por eso San Juan nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No cargues con culpas que Cristo ya pagó en la cruz. Ve a confesarte. Experimenta el poder sanador del perdón de Dios. Y junto con el pecado personal está el tema de los pecados generacionales, de las heridas familiares que se transmiten de padres a hijos. A veces tu ansiedad no es solo tuya, estás cargando patrones de miedo que vienen de tus ancestros, de traumas no sanados en tu árbol genealógico. Tu abuela vivió con miedo constante por la guerra, tu madre desarrolló ansiedad por la inestabilidad económica y ahora tú, sin saber por qué, vives con ese mismo espíritu de temor aunque tu situación sea diferente. Esto es real, espiritualmente real y necesitas sanación. Necesitas orar por tu linaje familiar, renunciar a esos espíritus de miedo que se han pasado de generación en generación y declarar que en Cristo estás libre, que la cadena se rompe contigo. He hecho muchas oraciones de sanación del árbol genealógico y he visto liberaciones poderosas, personas que toda su vida lucharon con ansiedad inexplicable y cuando oramos por sanación generacional, algo se rompió en el mundo espiritual y quedaron libres. No subestimes esta dimensión espiritual de tu lucha. Además, hermano, necesito que entiendas que el miedo es una herramienta del enemigo. No todo miedo es químico o psicológico, hay un componente espiritual. El diablo es llamado el acusador de los hermanos y parte de su estrategia es llenarte de miedo, de dudas, de pensamientos catastróficos. Él susurra, no vas a lograrlo. Dios te ha abandonado, no hay esperanza, todo va a salir mal. Y si tú no sabes identificar esas mentiras, si no sabes usar las armas espirituales que Dios te ha dado, entonces el enemigo va a tener campo libre en tu mente. Por eso San Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Tienes que aprender a pelear espiritualmente, tienes que usar la palabra de Dios como espada. Cuando venga un pensamiento de miedo, no lo aceptes pasivamente, rebátelo con verdad. El miedo dice, estás solo. La palabra dice, nunca te dejaré ni te abandonaré. El miedo dice, no tienes futuro. La palabra dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. El miedo dice, no vales nada. La palabra dice, fuiste comprado por precio, la sangre preciosa de Cristo eres valioso para Dios. También es fundamental que cuides lo que entra por tus ojos y tus oídos, porque eso alimenta tu alma. Si pasas horas viendo noticias negativas, programas violentos, redes sociales tóxicas, estás llenando tu mente de material que produce miedo y ansiedad. Las noticias están diseñadas para alarmarte, para mantenerte en estado de alerta constante porque así vendes más publicidad. Las redes sociales te muestran vidas perfectas que no existen, generando envidia y sensación de fracaso. Los programas violentos normalizan el peligro y te hacen sentir que el mundo es más peligroso de lo que realmente es. Tienes que hacer un ayuno de medios, hermano. Limita drásticamente tu consumo de noticias, desintoxícate de redes sociales, apaga la televisión y en su lugar llena tu mente con la palabra de Dios, con música de adoración, con contenido que edifique tu fe. Lo que siembras en tu mente es lo que vas a cosechar en tu estado emocional. Si siembras terror, cosecharás ansiedad. Si siembras verdad, cosecharás paz. Y no puedo dejar de mencionar lo físico, porque somos seres integrales. Tu cuerpo afecta a tu alma y tu alma afecta a tu cuerpo. Si no duermes lo suficiente, si comes mal, si no haces ejercicio, si abusas de cafeína o alcohol, tu cuerpo va a estar en un estado de estrés que se manifiesta como ansiedad. He visto personas cuya ansiedad mejora dramáticamente cuando simplemente empiezan a dormir 8 horas, a hacer ejercicio 3 veces por semana, a comer alimentos nutritivos. Dios te dio ese cuerpo como templo del Espíritu Santo y parte de vencer la ansiedad es cuidarlo bien. No es vanidad, es mayordomía. Tu cuerpo es el vehículo que Dios te dio para vivir tu misión en esta tierra y si no lo cuidas va a fallar. Entonces, junto con todo lo espiritual que estamos viendo, asegúrate de estar haciendo lo básico. Dormir bien, comer bien, moverte, respirar aire fresco, tomar sol. Estas cosas son parte del plan de Dios para tu bienestar integral. Ahora quiero llevarte más profundo todavía porque hay una pregunta fundamental que debes hacerte. ¿Qué es lo peor que puede pasar?
Muchas veces nuestro miedo es vago, nebuloso, no tiene forma definida, es solo una sensación de pavor sin objeto claro, pero cuando obligas a tu miedo a tomar forma, cuando lo confrontas directamente y preguntas, ¿qué es exactamente lo que temo? Muchas veces descubres que o bien es algo improbable o bien es algo que podría sobrevivir. Temes perder tu trabajo. Bien, ¿qué es lo peor que podría pasar? Tendría que buscar otro. Tendría que ajustar mi estilo de vida. Sería difícil, pero sobreviviría. Temes que tu hijo se aleje de ti. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Me dolería profundamente, pero seguiría amándolo, seguiría orando por él y confiaría en que Dios puede traerlo de vuelta. ¿Temes enfermarte? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Sufriría, pero Dios estaría conmigo en el sufrimiento y si es mi hora de partir, iré a estar con Él para siempre. ¿Ves? Cuando confrontas el miedo cara a cara, pierde su poder paralizante. Y descubres que la mayoría de las veces lo peor que puede pasar es algo que con la gracia de Dios podrías atravesar. De hecho, uno de los mayores temores que tenemos es el miedo a la muerte. Y es comprensible. Porque somos seres que amamos la vida, que queremos seguir existiendo, que tememos lo desconocido. Pero hermano, si eres cristiano, si has puesto tu fe en Cristo, la muerte no es el fin, es el comienzo. Es el nacimiento a la vida verdadera, eterna, plena. San Pablo lo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Anhelaba partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Cuando entiendes esto de verdad, cuando crees realmente que morir es encontrarte con el amor que te creó, entonces el aguijón de la muerte pierde su fuerza. Ya no vives aterrado tratando de aferrarte a esta vida a toda costa. Vives libre, sabiendo que pase lo que pase, estás seguro en Cristo aquí y en la eternidad. Y esa libertad frente a la muerte te da libertad para vivir de verdad, para arriesgarte, para amar sin reservas, para hacer la voluntad de Dios sin miedo a las consecuencias. Pero hasta que llegue ese día, hasta que pises la eternidad, Dios te llama a vivir con valentía en este mundo. Y la valentía no es ausencia de miedo, hermano, es acción a pesar del miedo. Los valientes no son los que no tienen miedo, son los que tienen miedo pero avanzan de todas formas. David tenía miedo cuando enfrentó a Goliat, pero igualmente fue. Los apóstoles tenían miedo cuando los perseguían, pero igualmente predicaron. Los mártires tenían miedo cuando los llevaban al martirio, pero igualmente confesaron a Cristo. El miedo es una emoción humana natural, pero no puede ser tu amo, no puede dictar tus decisiones, no puede impedirte hacer lo que Dios te llama a hacer. Entonces, cuando sientas miedo, reconócelo, acéptalo, pero no le obedezcas. Di, siento miedo, pero voy a confiar en Dios y voy a hacer lo correcto de todas formas. Esa es la fe que agrada a Dios. No una fe que nunca duda, sino una fe que duda pero igualmente cree, que tiembla pero igualmente obedece. Y quiero que sepas algo más. Tu lucha contra el miedo y la ansiedad no es solo para tu propio beneficio. Dios está permitiendo que pases por esto porque del otro lado de esta batalla vas a poder ayudar a otros que están pasando por lo mismo. San Pablo lo dice en 2 de Corintios. El Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios no desperdicia tu dolor, lo redime, lo transforma en ministerio. Cuando tú venzas tu ansiedad, cuando aprendas a vivir en paz a pesar de las tormentas, vas a poder ayudar a otros que están donde tú estuviste. Tu testimonio será poderoso porque será auténtico. No vas a hablar como alguien que leyó sobre el miedo en un libro, vas a hablar como alguien que estuvo en el valle oscuro y encontró a Dios ahí. Y eso le va a dar esperanza a otros que están en su propio valle oscuro. Además, hay una madurez espiritual que solo se alcanza a través del sufrimiento. No me gusta decir esto porque suena duro, pero es verdad. El oro se purifica en el fuego. El músculo se fortalece bajo resistencia. La fe se profundiza en las crisis. Cuando todo va bien, cuando la vida es fácil, nuestra fe tiende a ser superficial. Creemos en Dios, sí, pero no lo necesitamos desesperadamente. Es cuando todo se derrumba, cuando no tienes a dónde más voltear, cuando has agotado todos tus recursos humanos, que aprendes a depender de Dios de verdad y esa dependencia te transforma. Santiago lo dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Suena contradictorio, ¿verdad? Gozo en las pruebas, pero Santiago entiende que las pruebas son el gimnasio del alma.
el lugar donde nuestra fe se fortalece, donde aprendemos quién es Dios de verdad y quiénes somos nosotros. Entonces, en lugar de solo pedir que Dios quite tu ansiedad, pide también que te muestre qué está tratando de enseñarte a través de ella. Pide, Señor, ¿qué quieres que aprenda aquí? ¿Qué parte de mi carácter necesitas transformar? ¿Qué ídolos estoy cargando que necesitan ser derribados? ¿Qué áreas de mi vida no te he entregado? Porque a veces Dios permite la ansiedad para mostrarte dónde todavía estás confiando en ti mismo en lugar de en Él. Es una alarma espiritual, una luz de advertencia en el tablero de tu alma que dice, algo aquí no está bien, necesitas revisar tu relación conmigo. Y cuando respondes a esa alarma, cuando haces los ajustes necesarios, entonces la paz regresa, pero ya no eres la misma persona. Has crecido, has madurado, te has acercado más a Dios. Ahora permíteme compartir contigo una práctica espiritual poderosa que puede transformar completamente tu experiencia de la ansiedad: la adoración. Cuando adoras a Dios, cuando fijas tus ojos en Él en lugar de en tus problemas, algo cambia en tu perspectiva. Tus problemas no desaparecen, pero se ven más pequeños en comparación con la grandeza de Dios. Es como cuando miras las montañas, ¿no? Si estás muy cerca de una roca, te parece enorme y te bloquea la vista. Pero si te alejas y miras toda la cordillera, esa roca se ve pequeña en el contexto del panorama completo. La adoración te da esa perspectiva. Te recuerda quién es Dios. Omnipotente, omnisciente, omnipresente, infinitamente sabio, infinitamente bueno, infinitamente poderoso. Y cuando recuerdas eso, cuando lo declaras en alabanza, cuando lo cantas, cuando lo proclamas, tu fe se fortalece y tu miedo se encoge. Por eso el rey David, que pasó por tantas angustias, escribió salmos de alabanza incluso en medio de sus problemas. Él sabía que alabar a Dios era un arma espiritual poderosa. Te reto a que hagas esto. La próxima vez que te sientas abrumado por la ansiedad, en lugar de quedarte rumiando tus preocupaciones, pon música de adoración y empieza a alabar a Dios. Canta aunque no tengas ganas. Levanta tus manos aunque te sientas pesado. Declara la grandeza de Dios aunque tus circunstancias griten lo contrario. Di, Dios, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres fiel, tú tienes el control, confío en ti, te alabo no por lo que siento, sino por quien tú eres. Hazlo durante 15 o 20 minutos con intención, con todo tu corazón, y te garantizo que algo va a cambiar en tu interior. No porque la adoración sea una fórmula mágica, sino porque cuando adoras te conectas con la presencia de Dios y en su presencia hay plenitud de gozo, como dice el salmista. La ansiedad no puede coexistir con la adoración genuina. Son como el agua y el aceite, no se mezclan. También quiero hablarte del poder de la comunidad. No fuiste diseñado para pelear esta batalla solo. Dios nos creó para vivir en comunidad, para cargar las cargas los unos de los otros. Pero muchos de nosotros, especialmente los hombres, hemos sido criados con la idea de que pedir ayuda es debilidad, que tenemos que resolverlo todos solos, que mostrar vulnerabilidad es vergonzoso. Y esa mentalidad nos está matando. Santiago nos dice, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Hay poder en la comunidad, en la honestidad, en decirle a alguien de confianza, estoy luchando con ansiedad, estoy pasando por un momento muy difícil, necesito que ores por mí. Cuando traes tu lucha a la luz, cuando dejas de esconderla, cuando permites que otros te acompañen, el poder del secreto se rompe. La ansiedad ama el aislamiento, ama que te escondas, que finjas que todo está bien mientras te estás muriendo por dentro. Encuentra un grupo de oración que conoció las profundidades del pecado antes de encontrar a Dios, escribió en sus confesiones algo que me parte el alma cada vez que lo leo. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y tú estabas dentro de mí y yo fuera, y así por fuera te buscaba. Hermano, hermana, ¿cuántos de nosotros vivimos fuera de nosotros mismos, huyendo de nuestra propia verdad, buscando en el mundo exterior lo que solo puede encontrarse en el encuentro honesto con Dios y con nuestra propia realidad? El autoengaño te hace creer que eres lo que no eres, que mereces lo que no has ganado, que tus pecados son pequeños y los de los demás imperdonables. Te hace vivir en una fantasía donde tú eres siempre la víctima y nunca el responsable. Imagina por un momento que llevas años cargando una mochila llena de piedras. Cada piedra tiene un nombre: resentimiento, orgullo, envidia, lujuria, pereza, ira,
Pero el autoengaño te ha convencido de que esas piedras no pesan, de que son parte natural de tu camino, de que todos las llevan. Te has acostumbrado tanto al dolor de espalda que ya ni lo sientes. Has normalizado el sufrimiento y cuando alguien te dice que puedes soltar esa carga, que Dios quiere liberarte, que la vida puede ser más ligera, te resistes. Porque soltar la mochila significa admitir que has estado cargando peso innecesario durante años. Significa reconocer que te has equivocado, que has perdido tiempo, que has elegido mal. Y el orgullo, ese orgullo que es la raíz de todos los pecados según los padres de la iglesia, prefiere seguir sufriendo antes que admitir que necesita ayuda. Cristo nos dice en el Evangelio de Mateo, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Pero hermano mío, para recibir ese descanso primero tienes que reconocer que estás cansado, que estás agobiado, que la carga que llevas no viene de Dios, sino de tu propio ego. ¿Sabes cuál es el primer paso para derrotar a este enemigo interno? La verdad. La verdad brutal, dolorosa, liberadora. Jesús mismo nos lo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, pero no cualquier verdad, sino la verdad sobre ti mismo. Mírate al espejo sin filtros, sin justificaciones, sin excusas. ¿Quién eres realmente cuando nadie te ve? ¿Qué pensamientos habitan tu mente cuando estás solo en la oscuridad de tu cuarto? ¿Qué deseos alimentas en secreto? ¿Qué rencores cultivas en el jardín envenenado de tu corazón? Hace poco hablé con un hombre de 50 años, exitoso en los negocios, respetado en su comunidad, pero profundamente infeliz. Me dijo, padre, tengo todo lo que soñé tener y sin embargo me siento vacío. Le pregunté si alguna vez se había detenido a preguntarse quién era él de verdad. Más allá de sus logros, más allá de su dinero, más allá de la imagen que proyectaba, se quedó callado. Ese silencio me dijo todo. Llevaba décadas construyendo una vida basada en lo que otros esperaban de él, en lo que el mundo llamaba éxito, pero nunca se había hecho la pregunta fundamental, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? El enemigo interno te mantiene ocupado para que no hagas estas preguntas. Te distrae con mil cosas, te llena la agenda, te convence de que no hay tiempo para pensar, para orar, para estar en silencio. Porque en el silencio, hermano mío, es donde Dios habla. Y el enemigo interno sabe que si Dios habla, su reinado termina. Por eso vivimos en una sociedad que huye del silencio como de la peste. Ruido constante, pantallas que brillan sin cesar, actividades sin fin. Todo para no tener que enfrentarnos con nosotros mismos, con nuestros miedos, con nuestras preguntas más profundas. Santa Teresa de Ávila decía que Dios está en el centro de nuestra alma, en el castillo interior, pero que vivimos en las habitaciones exteriores, entretenidos con bagatelas. ¿Cuánta razón tenía esa santa mujer? Pasamos la vida en la superficie decorando las habitaciones de afuera, mientras el palacio real de nuestro interior permanece abandonado, polvoriento, sin habitar. Y ahí, en ese centro sagrado que descuidamos, está esperando el único que puede darte la paz que buscas, la alegría que anhelas, el propósito que necesitas. Ahora bien, déjame hablarte del segundo rostro de este enemigo, interno. Se llama miedo. Pero no me refiero al miedo saludable que te protege del peligro real, sino al miedo patológico que te paraliza, que te impide vivir, que te roba los sueños antes de que nazcan. Es el miedo a fracasar, a ser rechazado, a no ser suficiente, a quedarte solo, a perder lo que tienes, a no conseguir lo que deseas. Este miedo es mentiroso porque te presenta escenarios catastróficos que rara vez se cumplen, pero te mantiene encadenado como si ya fueran realidad. Conozco personas brillantes que nunca desarrollaron su potencial porque el miedo les susurró que no eran capaces. Conozco corazones generosos que nunca amaron de verdad porque el miedo les dijo que amar es arriesgarse a sufrir. Conozco almas llamadas a hacer grandes cosas para el reino de Dios que se quedaron en la mediocridad porque el miedo les convenció de que era más seguro no intentarlo. El apóstol Juan nos dice en su primera carta, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto expulsa el temor. Hermano, hermana, si vives dominado por el miedo es porque no has experimentado el amor perfecto de Dios. No has entendido que eres hijo amado del Padre, que nada ni nadie puede separarte de su amor, que aunque falles 1000 veces, Él sigue ahí esperándote con los brazos abiertos. El miedo te hace pequeño cuando Dios te hizo para ser grande. No me refiero a la grandeza del mundo con sus luces y aplausos, sino a la grandeza del alma, a la capacidad de amar sin medida, de perdonar lo imperdonable, de servir sin esperar recompensa, de creer contra toda esperanza. Mira a los santos, hermano mío.
Eran personas como tú y como yo, con miedos, con dudas, con debilidades, pero en algún momento de su vida tomaron la decisión de no dejar que el miedo gobernara sus días. San Francisco de Asís tenía miedo a la enfermedad, a la pobreza, al rechazo, pero un día besó a un leproso y su miedo se transformó en amor. Santa Teresa de Calcuta tenía miedo a la oscuridad espiritual que vivió durante décadas, pero cada mañana se levantaba y servía a Cristo en los más pobres de los pobres. ¿Sabes qué diferencia a los santos de nosotros? No es que ellos no tuvieran miedo, es que decidieron obedecer a Dios en lugar de obedecer a su miedo. El miedo te dice, no puedes. Dios te dice, yo puedo en ti. El miedo te dice, es demasiado difícil. Dios te dice, mi gracia es suficiente. El miedo te dice, vas a fracasar. Dios te dice, aunque caigas 7 veces te levantaré. Déjame contarte algo que vi con mis propios ojos y que jamás olvidaré. Hace años conocí a una mujer que había sido abusada en su infancia, maltratada en su matrimonio, traicionada por quienes debían protegerla. Tenía todos los motivos para ser amarga, resentida, para levantar muros tan altos que nadie pudiera volver a herirla. El miedo a volver a sufrir era como una armadura de acero que la envolvía. Pero un día, en un retiro espiritual, escuchó hablar del perdón, de la libertad que viene cuando sueltas la ofensa, cuando dejas en las manos de Dios la justicia que tú no puedes hacer. Lloró como nunca había llorado en su vida. Gritó su dolor, su rabia, su desesperación. Y entonces, en medio de ese llanto, sintió algo que jamás había experimentado: la presencia real de Dios, abrazándola, sanándola, diciéndole al oído del alma que Él había estado ahí siempre, sufriendo con ella, llorando con ella, esperando el momento en que ella se atreviera a soltar. Esa mujer hoy es otra persona. Trabaja con víctimas de abuso, es un instrumento de sanación para otros. El miedo ya no la domina. ¿Por qué? Porque encontró algo más grande que su dolor. Encontró el amor de Dios. Y ese amor, hermano mío, ese amor es más fuerte que cualquier enemigo interno. Pero hay un tercer rostro de este enemigo que quiero mostrarte hoy, y es quizás el más sutil, el más engañoso. Se llama autosuficiencia. Es esa voz que te dice que no necesitas a nadie, que puedes solo, que pedir ayuda es signo de debilidad. Esta mentira es particularmente peligrosa en nuestra cultura occidental, que venera al individuo, al self-made man, al que triunfa por sus propios méritos sin depender de otros. Pero hermano, déjame decirte algo que la Biblia grita de principio a fin: no fuimos creados para la soledad, sino para la comunión. El mismo Dios, en su naturaleza trinitaria, es comunión de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si Dios mismo es relación, ¿cómo vamos a pretender vivir aislados? El libro del Génesis nos muestra que después de crear a Adán, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Es la única vez en todo el relato de la creación que Dios dice que algo no es bueno. Porque fuimos diseñados para el encuentro, para la ayuda mutua, para la interdependencia amorosa. La autosuficiencia es una prisión disfrazada de palacio. Te hace sentir fuerte cuando en realidad te está debilitando, te aísla cuando más. Necesitas compañía. Te endurece cuando lo que tu alma pide a gritos es ternura. ¿Cuántas veces he visto en el confesionario a personas quebradas precisamente porque creyeron que podían con todo? Hombres que no lloraron sus pérdidas porque los hombres no lloran. Mujeres que cargaron solas con el peso de familias enteras porque nadie más podía hacerlo. Profesionales que se hundieron en el estrés y la ansiedad porque admitir que estaban al límite era, según ellos, fracasar. Y un día, hermano, el castillo de la autosuficiencia se derrumba, porque no estamos hechos para ser dioses, sino para ser humanos. Humanos que necesitan, que dudan, que se cansan, que enferman, que lloran, que piden abrazo. Y en esa humanidad vulnerable, en esa pobreza reconocida, es donde Dios puede entrar, porque como dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué paradoja más hermosa y más verdadera. Tu fuerza no está en negar tu debilidad, sino en reconocerla y abrir espacio para que la gracia de Dios la llene. El enemigo interno de la autosuficiencia te roba la posibilidad de experimentar la providencia divina, de sentir el consuelo de un hermano, de recibir la sanación que viene a través de otros. En una ocasión un hombre muy orgulloso me dijo, Padre, yo no necesito la iglesia, tengo mi relación personal con Dios y eso me basta. Le respondí con cariño pero con firmeza, hermano, Cristo no fundó individuos sueltos sino una comunidad, un cuerpo donde cada miembro necesita de los otros. Si te separas del cuerpo te mueres, como se muere una rama cortada del árbol. No le gustó mi respuesta, pero era la verdad.
La fe no es un asunto privado entre tú y Dios únicamente. Es también un asunto comunitario, eclesial. Necesitas escuchar la palabra proclamada. Necesitas los sacramentos que la iglesia custodia. Necesitas el ejemplo de otros creyentes. Necesitas ser desafiado cuando te equivocas y consolado cuando sufres. La autosuficiencia espiritual es tan peligrosa como la autosuficiencia emocional o psicológica. Porque el enemigo, el diablo, sabe perfectamente que es mucho más fácil atacar a un lobo solitario que a una manada unida. Por eso su estrategia es siempre la misma: aislar, dividir, hacer que te sientas solo en tu lucha. Cuando aceptas la mentira de que no necesitas a nadie, estás abriendo la puerta para que ese enemigo externo se una al enemigo interno y ambos trabajen juntos en tu destrucción. Pero aquí viene algo hermoso que quiero que grabes en tu corazón. La autosuficiencia se vence con la confianza, no en ti mismo únicamente, sino en Dios y en la comunidad que Él pone a tu alrededor. El libro de Proverbios nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. No significa que tu inteligencia no sirva, significa que no es suficiente, que hay una sabiduría más alta, un plan más grande, un amor más profundo que el que tú puedes diseñar o controlar. Cuando aprendes a confiar, hermano mío, sucede algo maravilloso. Dejas de ser el centro del universo. Descubres que hay una orquesta tocando y que tú eres un instrumento importante, sí, pero no el único ni el más importante. Y esa humildad, esa capacidad de ocupar tu lugar sin ansiedad por ser más de lo que eres, eso es liberador. Te saca del agotamiento de tener que sostenerlo todo, de resolver todo, de saberlo todo. Puedes descansar, hermano, puedes bajar la guardia, porque hay un Padre en el cielo que cuida de los pajaritos y de las flores del campo, y cuánto más va a cuidar de ti, que eres su hijo amado. Ahora quiero llevarte a un territorio más profundo, más doloroso quizás, pero necesario si queremos derrotar a este enemigo interno. Hablemos del pecado no confesado, del pecado escondido, de ese secreto que guardas en lo más oscuro de tu corazón y que nadie conoce excepto tú y Dios. Ese pecado que cometiste hace años o tal vez ayer y que cargas como una piedra en el pecho. Puede ser una infidelidad, una mentira grave, un robo, un aborto, una adicción, palabras que destruyeron a alguien, decisiones egoístas que arruinaron vidas. Lo que sea, hermano mío, hermana mía, ese pecado sin confesar es uno de los rostros más destructivos del enemigo interno, porque mientras esté ahí oculto, tiene poder sobre ti. Te chantajea emocionalmente, te llena de culpa, te hace sentir indigno del amor de Dios y del amor de los demás. Te impide mirar a otros a los ojos con paz, te persigue en las noches de insomnio, te roba la alegría incluso en los momentos buenos. La culpa no confesada es como un cáncer del alma. Empieza pequeña, apenas un malestar, una incomodidad, pero si no la atiendes, si la niegas, si la ocultas, crece y crece hasta envenenarlo todo. Tu relación con Dios se vuelve distante, tus oraciones suenan huecas porque sabes que estás jugando al escondite con el que todo lo ve, tus relaciones humanas se contaminan porque vives con miedo de que descubran tu secreto, con la máscara puesta siempre, representando un papel que te agota. Y lo peor, hermano, es que ese pecado oculto te impide recibir el amor, porque aunque Dios te ame infinitamente, aunque otros te quieran de verdad, tú no puedes creerlo. Te dices: si supieran lo que hice, no me querrían, no merezco este amor. Y ahí está la trampa del enemigo: hacerte creer que hay algo que Dios no puede perdonar, que hay una mancha que la sangre de Cristo no puede lavar. Es mentira, hermano. Es la mentira más grande que el diablo haya inventado jamás. No hay pecado, por grave que sea, que Dios no pueda y no quiera perdonar si tú vienes a Él con corazón contrito y humillado. Escúchame bien, porque esto puede cambiar tu vida hoy mismo. El sacramento de la confesión no es una tortura inventada por la iglesia para hacerte sentir mal. Es un regalo, un acto de misericordia infinita. Es el lugar donde el enemigo interno pierde todo su poder, porque la luz de la gracia entra y disuelve las sombras. Cuando confiesas tu pecado, cuando lo sacas de la oscuridad y lo pones ante los ojos misericordiosos del Padre a través del sacerdote, sucede algo que solo quien lo ha experimentado puede entender. La piedra se cae del pecho, el peso desaparece, la vergüenza se transforma en paz, la culpa se evapora ante el yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. He visto a hombres y mujeres llorar de alivio después de confesar pecados que llevaban cargando 20, 30, 40 años.
He visto rostros transformarse, iluminarse, rejuvenecer en minutos. Porque la confesión no es solo un trámite religioso, es un encuentro real con la misericordia de Dios. Es el hijo pródigo que vuelve a casa y descubre que el padre nunca dejó de esperarlo, que la fiesta ya está preparada, que no hay reproches sino abrazo. ¿Por qué entonces tantas personas viven años sin confesarse? ¿Por miedo? ¿Por vergüenza? ¿Por orgullo? El enemigo interno te dice, es demasiado grave, el sacerdote va a juzgarte, Dios no va a perdonar esto. Hermano, déjame decirte algo con toda la autoridad que me da el ministerio sacerdotal. No hay nada, absolutamente nada que me hayas dicho o puedas decirme en el confesionario que me vaya a escandalizar o hacer que te juzgue. He escuchado de todo en mis años de sacerdocio. Y cada vez que alguien se arrodilla y abre su corazón con sinceridad, lo único que siento es admiración por su valentía y alegría por la gracia que está a punto de recibir. No te juzgo, hermano. Te acompaño al encuentro con el médico divino que quiere sanarte. Y Dios, créeme, Dios está esperando este momento desde que caíste. Él no está enojado, no está decepcionado de un modo que te rechace. Está como el padre del hijo pródigo, mirando el horizonte, esperando verte venir, listo para correr a tu encuentro, para abrazarte, para restaurarte. Hay algo más que necesitas, saber sobre el pecado oculto. Mientras esté ahí, no solo te afecta a ti, afecta a todos los que te rodean. Porque vivir en pecado te endurece, te hace menos capaz de amar, menos disponible para servir, menos sensible al dolor ajeno. Tu familia sufre porque no estás presente de verdad, aunque estés físicamente ahí. Tus amigos perciben una distancia aunque no sepan explicar por qué. Tu trabajo se ve afectado porque tu creatividad y tu energía están consumidas en mantener la fachada, en huir de ti mismo. Y tu misión en el mundo, ese propósito único que Dios tiene para tu vida, se queda sin cumplir porque no puedes dar lo que no tienes. No puedes dar paz si no la has recibido. No puedes dar perdón si no te has perdonado a ti mismo. No puedes dar amor si te sientes indigno de ser amado. Por eso la confesión no es solo para ti, es para todos los que Dios quiere bendecir a través de ti. Cuando tú te liberas, liberas a otros. Cuando tú te sanas, te conviertes en instrumento de sanación. Y aquí quiero hacer una pausa para hacerte una pregunta directa, de esas que duelen pero que son necesarias. ¿Cuánto tiempo más vas a permitir que el enemigo